Así es que iniciamos en esta preciosa mañana, mis amados hermanos. Dile al que está a tu lado, si me interrumpes, te pellizco. Amén. Así es que al hermano Juan, si usted lo interrumpe, o si el hermano Juan lo interrumpe, le puede dar un abrazo. ¿Sabe? Qué maravilloso es saber que tenemos un Dios justo y un Dios bueno. Pero lo maravilloso no es nada más escuchar, no es nada más saber que tenemos un Dios justo y un Dios bueno, sino es saber de qué se trata la vida. La vida no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, en paz y en gozo. Y sabes, muchas de las veces hemos filosofado de la salvación. Te pregunto, ¿saben lo que es la salvación? Porque a veces hemos vivido una salvación de apariencias. Muchas de las veces creemos, y suele haber gente dentro de las iglesias que cree que es algo, que cree que la salvación se obtiene por los años, por el tiempo, por la resistencia de venir los domingos. Pero vivimos una apariencia de salvación sin conocer al Salvador, sin entender lo que el libertador de tu vida y de mi vida demanda. Hoy tenemos un compromiso y una responsabilidad como hijos de Dios, y es de entender, número uno, lo que es la salvación. De saber, mi hermano, que la salvación no es filosofar, no es hablar nada más de la salvación y de la grandeza de un Dios al cual muchas veces decimos que pertenecemos sin haberle conocido. Te pregunto, ¿conoces a Jesucristo? Amén. ¿Conoces al Rey de Gloria? Amén. ¿Conoces al Salvador de tu vida? Amén. ¿Sabes? La salvación, mi hermano, la salvación no es de apariencias. La salvación no es venir el domingo, no es que llegues y que saludes y que digas aleluya, gloria a Dios. Esto no es salvación. Esto no tiene nada que ver con salvación. El conocimiento de la palabra tampoco tiene que ver con la salvación. Es que yo sé bastante, es que yo conozco bastante. Esto no es así. La salvación es por gracia. Amén. La Biblia dice que por gracia sois salvos, dice, y esto no es de vosotros, es don de Dios, dice, no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, porque fuimos creados en Cristo Jesús para toda buena obra, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Amén. Amén. Así es que salvos sin apariencia. Sin apariencia. No podemos pretender, mi amado hermano, ser salvos aparentando de que hemos conocido, aparentando de que conocemos lo que es la salvación, y ignorando la realidad de la salvación. ¿Sabes? No se trata de un evangelio, mi hermano, de un evangelio humano, de un evangelio carnal, de un evangelio 100% o de un evangelio 100% natural. Porque a veces hemos puesto un tabulador en nuestra vida y decimos, ay, pobrecito el hermano, este no es salvo, ese tampoco, ay, mira, va camino al infierno. Y empezamos porque tenemos un tabulador humano, carnal y no espiritual. Es por ello que te hablo de la salvación. Es por ello que te hablo de una salvación no de apariencias, de una salvación por gracia, de una salvación real. ¿Sabes? Porque de apariencia, pues muchos podemos ser salvos. De apariencia. No es lo mismo decir, ay, pobrecito, a llegar y decir, ¿qué necesitas, mi hermano? Si está en mis manos, cuenta con ello. No es lo mismo, y a veces la salvación la hemos puesto de esa manera. La hemos catalogado de esa manera. Tenemos un tabulador como iglesia, como familia de la fe. Y no te hablo de Resurgiendo en Victoria, te hablo de la familia en general, del cuerpo de Cristo. Tabulamos y decimos, este no es salvo, este sí es salvo, este es espiritual, este no es espiritual. Y empezamos a catalogar y a ponerles un nivel de espiritualidad conforme a nuestra manera natural de ver las cosas. Pero no se trata de esto, no se trata de eso, se trata de entender que tenemos un Dios todopoderoso que estableció un manual de vida para que tú y yo nos rijamos conforme a este manual. No conforme a alguna tradición,
no conforme a una costumbre, no conforme a una manera natural de evaluar la salvación de manera carnal o de manera natural. La salvación es por gracia. Amén. La salvación es por gracia. Hoy yo quiero compartirte, mi amado hermano, y queremos compartirte acerca de esto. No se trata de apariencias. Yo te pregunto, ¿cuántos son salvos aquí? Amén. ¿Usted está seguro de que es salvo? Amén. No tenga miedo, usted tiene que tener la certeza. Amén, yo soy salvo. Amén. ¿Usted es salvo? Sí, soy salvo. ¿Pero de qué soy salvo? ¿De qué soy salvo? ¿De qué Dios me salvó? ¿Sabes? A veces hablamos de salvación y no sabemos ni de qué fuimos salvados. A veces no entendemos lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Yo quiero que me acompañes a la palabra, al libro de Mateo, capítulo 7. Y vamos a iniciar leyendo ahí. Amén. Mateo, capítulo 7. Y vamos a leer del versículo 21 al versículo 23. ¿Estamos ahí? Amén. Y dice la palabra así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cuántos salvos hay aquí? Amén. Amén, diga amén. Si usted es salvo, usted tiene que tener la certeza de que es salvo. Usted no tiene por qué, diga, es que seré. Usted es salvo. No es por lo que usted hizo, no es por lo que usted va a hacer, ni por lo que usted hará. No, mi hermano. Es por lo que Jesucristo hizo por usted. Usted es salvo por gracia. La palabra es clara, dice: por gracia es que hemos sido salvos. La realidad es que la salvación no tiene nada que ver con el pensamiento natural o con el pensamiento carnal, porque recuerde que somos dos en uno. Somos carne y somos espíritu, y la manera que con la manera tradicional con la que nos conducimos es la manera carnal, la manera natural, de que dices: yo creo, yo siento, yo pienso, tú. Pero ¿qué dice la palabra? La palabra es clara y dice que muchos, mi hermano, dice el versículo 21, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de ¿quién? De mi Padre. Entonces, no es lo que yo pienso, no es lo que yo siento, es la que la palabra me dice, mi hermano, si yo soy salvo. No se trata de decir que yo soy salvo, no se trata de aparentar que yo soy salvo. Se trata de comprender la palabra y de ponerla por obra. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sabes? Sin apariencias. Esto no se trata de apariencias. Esto se trata de poner en práctica la palabra. Se trata de entender que hay un Dios que es todopoderoso y que no puede ser burlado. Se trata de un Dios, mi hermano, y que el trato que tiene contigo y conmigo es 100% espiritual. Amén. No es carnal. Es espiritual. El trato es espiritual, no es carnal. Cuando tú y yo tenemos que pesar algo, si tenemos que pesar algo, tiene que ser en el espíritu, no en la carne. Tiene que ser espiritual, es sin apariencia. Es que déjame te digo, ayer tuvimos un tema maravilloso, estuvimos estudiando y estuvo maravilloso. El asunto no es lo que tú dices, sino cómo lo dices. ¿Sabes? Y muchas de las veces queremos ser espirituales, pero lo decimos de una manera carnal. Si yo te contara, ay, por favor.
Yo porque, nada más porque Dios nos ama. Pero si yo te contara, Santo. wow, el asunto no es lo que dice, sino cómo lo dice. Amén. Es tiempo de que como hijos de Dios entendamos si somos o no somos. Porque tenemos claro, la vida en el Espíritu, mi hermano, que es lo que estamos compartiendo en estos temas. La vida en el Espíritu no es de apariencia. La vida en el Espíritu se vive sí o sí. Amén. La vida en el Espíritu, mi hermano, es comprender lo que Jesucristo hizo por nosotros y el llamado que Él hizo a nuestras vidas para vivir, mi hermano, esta nueva vida. Y en esta nueva vida no es de apariencia, la salvación es real. Amén. Pero ¿de qué me salvó? ¿De qué me salvó? Yo no puedo vivir de apariencia. Yo no puedo tener mi propio tabulador y decirle, ay Señor, perdóname, sí, perdóname, y seguir viviendo igual. Nací de nuevo para vivir una nueva vida. Amén. Y entiendo que no todo el que, como dice la Escritura, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Pero muchas de las veces en el tabulador que hemos manejado como cristianos, mi hermano, decimos, no, sí, ven, voy a orar por ti y Dios te va a hacer libre. A ver, tú no libertas a nadie. El libertador de tu vida y de mi vida tiene nombre y es Jesucristo. Amén. Y a quien Él quiere, da, y cuando Él quiere, da, y con quien Él quiere tratar, trata. Amén. Amén. ¿Sabes? Pero a veces creemos que somos nosotros. A veces creemos, mi hermano, que el parámetro lo establecemos nosotros. Y creemos que la salvación es así o es asá. Cuando no se trata de eso. Se trata de la palabra de Dios. Se trata de entender que hay un Dios que es todopoderoso y que es el que gobierna tu vida y mi vida. Hoy somos los responsables de poner en práctica la palabra y de meditar en ella y de saber que, mi hermano, Dios no está jugando a ver si tú y yo logramos engañarlo y lo logramos convencer de que lo que nosotros queremos es esto y que así lo vamos a vivir. No se trata de eso, se trata de la palabra que es de Dios. Amén. ¿Por qué hablamos de una salvación sin apariencias? Porque en estos días, mi amado hermano, es bien fácil aparentar. Es bien fácil aparentar que hemos rendido nuestra vida a Cristo. Es fácil y es sencillo aparentar porque tú vienes y nos podemos confundir cuando tú y yo caminamos y vemos de una manera natural. Podemos creer nosotros que estamos haciendo lo correcto y podemos desviarnos si no nos regimos con la palabra. No es de apariencias. Esto no es de apariencias. Esto es real. El Dios al cual tú y yo hemos rendido nuestra vida es real. Amén. Me impresiona lo que la palabra dice en el versículo 23, dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto no es de apariencias. Tú y yo podemos ver personas y nos podemos ver como los más espirituales, pero ante los ojos de Dios nos podemos hallar faltos, porque no nos regimos conforme a la palabra, porque no estamos sujetos a su plan divino. Porque creemos que las cosas tienen que ser como nosotros suponemos que deben de ser, pero no conforme a la palabra. Es por ello que en estos tiempos es peligroso, mi amado hermano, no estar sujetos a la palabra. Es peligrosísimo caminar creyendo que nosotros somos los que tenemos la razón. El tiempo, la edad, los años en la iglesia no te hacen un cristiano sólido. Es que yo tengo años, ¿y qué? No es por obras, es por gracia. Amén. Yo puedo tener años y tú puedes acabar de llegar y Dios va a tratar contigo como Él quiere. A mí me encanta la palabra y me encanta porque dice, mi hermano, el apóstol Pablo no caminó con Jesús. Él no caminó con Jesús, pero él tuvo un encuentro con Jesús. Amén. Él tuvo un encuentro con Jesús y dice que cuando iba camino a Damasco, vio una luz y un resplandor del cielo y una voz que escuchaba que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice que él cayó al suelo, dice que fue llevado y que estuvo 3 días y que no veía. Pero luego tuvo una visión. Y me encanta porque dice que Dios lo había predestinado. Dice que oró Ananías por él, recibió la vista. Y dice que al 3er día hablaba la palabra. Amén. ¿Sabes? No es del que quiere.
no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. Y Dios ha tenido misericordia de ti y ha tenido misericordia de mí. Y hoy nos ha dado la oportunidad, no para que nos jactemos de los años, de la experiencia o de los logros, no, para que si nos vamos a gloriar, nos gloriemos en que Cristo tuvo misericordia de nosotros. Amén. De que el libertador de nuestras vidas es real, que le hemos conocido y que sí le hemos conocido y que nos llamó para vivir conforme a su palabra, conforme al plan divino y conforme a su palabra. Mi amado hermano, no se trata de decir que le hemos conocido, sino de manifestar que realmente le hemos conocido. Amén. Los años, el tiempo, mi hermano, no nos dan la experiencia. Así como el apóstol Pablo, mi hermano, después de haber tenido el encuentro con Jesús, dice que al tercer día hablaba la palabra. Creo que había discípulos que caminaron con Jesús y que todavía no empezaban a compartir. Pero él, Dios lo escogió. Nuestro Señor Jesucristo tuvo un encuentro con él y al tercer día empezó a hablar. Empezó a hablar. Así es que no te sorprendas que tú te levantes, ni yo me tengo que sorprender que tú te levantes y que empieces a predicar, que empieces a enseñar, que hables la palabra con denuedo, que compartas con principios, que compartas la palabra tal cual es, que hables de salvación, que la gente entregue su vida a Cristo. Yo no me tengo por qué sorprender, porque el que te llamó es Dios, el que me llamó es Dios, y lo que tú y yo hacemos, para la gloria de Dios lo hacemos. Este mensaje, mi amado hermano, esta palabra que tú y yo somos responsables de vivir, no es de apariencias, es una palabra real. Somos los responsables de poner en práctica la palabra y de dar testimonio de que realmente le hemos conocido. La salvación no es de apariencia. Dile al que está a tu lado, sin apariencias. Sin apariencias. Vive sin apariencias. Vive sin apariencias. Amén. Amén. No son mis reglas. No son mis reglas, pero tampoco son las tuyas. Sí. Te pregunto, ¿eres salvo? Amén. Amén. Tenga miedo, diga. Amén. Amén. Señor. ¿Y por qué eres salvo? Gracias. Por gracia. ¿Y de qué fuimos salvos? De la muerte, la condenación eterna. De la muerte, de la condenación, del pecado. ¿Sabes, mi amado hermano? Tú y yo tenemos que tener bien claro lo que somos en Cristo. Sí somos salvos y la salvación es por gracia, no es por obras. Es que ¿sabe qué? Yo me la paso, yo ayuno 5 días a la semana. Wow, si ayunas, qué bendición, qué maravilloso, qué glorioso. Si tú te la pasas en oración, eso es maravilloso porque estás alimentándote en el Espíritu y es glorioso. Pero eso no quiere decir que tú eres más o menos que nosotros. No, fuimos adquiridos por precio de sangre y lo que hemos recibido lo recibimos por gracia. Y el llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas, si a ti te llamó a ayunar, si a ti te llamó a orar, si a ti te llamó a vivir esa vida espiritual, vívela para la gloria de Dios. Nunca creyendo que somos más los unos que los otros, siempre entendiendo que tenemos un Dios justo, que tenemos un Dios poderoso que nos llama para prestar un servicio para la gloria suya. Que si entendemos de que somos salvos, sí, y esto es por gracia, y lo que yo hago es porque es parte del estilo de vida de un nacido de nuevo que ha aprendido a vivir conforme al plan divino de Dios, que ha entendido que nació de nuevo para separar lo que es carne y lo que es espíritu, y hoy vivo en el espíritu porque lo que vivo, lo vivo para la gloria de Dios. Amén. Así es que no se trata de mis reglas, no se trata de las tuyas, se trata de lo que Dios estableció en su palabra para que tú y yo lo pongamos por obra. Amén. No es como yo pienso, no es como yo creo ni como yo siento, es como Dios dice que debo de vivir conforme a la palabra. Y si la palabra me dice que yo nací de nuevo, es para que yo viva la nueva vida en Cristo. ¿Y cómo se vive la nueva vida en Cristo? Se vive en el Espíritu. Si tú eres salvo y eres salvo por gracia, entonces entiendes que tienes una manera de vivir totalmente diferente a la que tú tenías. Amén. ¿Cómo? Es que nací de nuevo. ¿Y de qué me salvó? Romanos capítulo 6.
Versículo 15. ¿Estamos ahí? Dice así, ¿qué pues? Romanos capítulo 6, versículo 15. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Es una pregunta, Sí, amén. pero ahí está la respuesta. Dice, en ninguna manera. 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ¿qué eran? Esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de ¿qué? De la justicia. De la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis de vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así cuando ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado erais libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenía aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido ¿qué? Libertados de ¿qué? Del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dáselo fuerte. Dáselo fuerte. ¿Sabes por qué somos salvos por gracia? Porque fuimos libertados del pecado. Amén. ¿Sabes por qué tú eres salvo? Porque tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero fuimos libertados del pecado por la gracia de Dios. No por las obras que tú y yo contemplaba nuestro Dios, que tú y yo hiciéramos esto y que hiciéramos aquello. No, a Él le plació. Aunque tú y yo, nuestra condición era de que estábamos muertos, mi hermano, Él viene y nos liberta del pecado en el cual tú y yo nos encontrábamos. No, esto no es, mi hermano, no es de apariencia, es una realidad. La condición tuya y la mía no es la misma que cuando estábamos sin Cristo. Hoy es diferente. Hoy entiendo lo que es la salvación. Hoy entiendo que soy salvo. Y hoy entiendo, mi hermano, que el que me salvó y el que me libertó tiene nombre y es nuestro Señor Jesucristo. Por gracia es que tú y yo somos salvos. Por gracia, mi hermano, es que eres salvo por gracia. No es por obras, es por gracia. Es que yo sé bastante. Qué bueno, porque bastante le tendrás que dar cuenta a Dios de todo el conocimiento, de toda la grandeza que Él te ha revelado. Pero si tú sabes mucho o si tú sabes poco, no se trata de lo que tú sabes o de lo que yo sé, sino de lo que Jesucristo hizo por ti y hizo por mí. Porque es por ello que tú y yo somos salvos. Amén. Como que si conociéramos mucho y por eso nos alcanzó. No, nos alcanzó cuando estábamos en la misma condición tú y yo, muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Y Él nos vino a libertar ¿de qué? Del pecado. Amén. El pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida. Y Él vino, mi amado hermano, a darnos vida. Vino a libertarnos del pecado, mi hermano. Y si nos libertó del pecado, entonces vamos a tener vida. Amén. Amén. ¿Sabes? Te voy a preguntar una vez más. ¿Eres salvo? Amén. ¿Qué hiciste? Nada.
Aprovecha la oportunidad, lo que compartíamos ayer. Aprovecha la oportunidad. Tú y yo somos salvos por gracia. No hicimos absolutamente nada. Aprovecha la oportunidad. Pero no se trata de lo que tú dices, sino cómo lo dices. No se trata de lo que tú aparentas, sino de lo que tú vives como hijo de Dios. Aprovecha la oportunidad. Si sabes que eres salvo y si sabes que esto es por gracia, entonces entiendes que la oportunidad que tú y yo tuvimos, la tienen todos. Amén. Porque no puedo pensar de manera carnal o de manera natural. Tengo que pensar como un hijo de Dios, como un nacido de nuevo, como alguien que vive en el Espíritu. Y alguien que vive en el Espíritu puede dar de gracia lo que de gracia ha recibido. Y si yo recibí la salvación sin haber hecho nada, sino por lo que Jesucristo hizo por mí, entonces cualquiera puede recibir lo que yo recibí. Porque yo no hice nada, el que lo hizo todo fue nuestro Dios. Así es que la oportunidad la tienes. La oportunidad es tuya. La oportunidad no nada más es mía. No, es tuya, es de cada uno. Y cuando tú ves a alguien y lo ves en el Espíritu y dices, wow, como yo me encontraba, se encuentra mi amado hermano. Y creo que él necesita lo que yo necesitaba. Espero que él reciba lo que yo recibí. ¿Por qué? Porque él tiene la oportunidad. Y si tú me prestas la oportunidad y si es el momento propicio, no se trata de cómo lo hablo. Quiero simplificar, no quiero hablarle en lenguas para que me vea como un ser espiritual. No, si tú ves a Jesús, Jesús nunca habló en lenguas. Si tú veías a Jesús, Él llevaba el mensaje y llevaba el mensaje que tenía que llevar, lo que estaba escrito. Me impresiona y me impacta la palabra. Mi hermano dice que cuando llegó al templo desenvolvió el rollo y leyó lo que habría de acontecer. ¡Wow! ¿Sabes? No llegó y empezó a hablar en lenguas y dijo, a ver, arrímense porque tengo que orar por ustedes, soy el Hijo de Dios. No, leyó la palabra. La palabra, mi hermano. Si tú y yo entendemos que somos salvos, ¿y por qué somos salvos? Porque fuimos libertados del pecado. Y esa oportunidad al Padre le plació entregárnosla, nosotros la recibimos y es por ello que hoy somos hijos de Dios. Amén. ¿Eres salvo? Amén. Dile al que está a tu lado, sí, y por gracia. Sí, amén. 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 Qué maravilloso es saber que no nada más me libertó del pecado, sino que también me dio vida. No nada más la condición del pecado, el pecado es muerte. Y una vez libertado recibí vida, mi hermano, y vida en abundancia. El asunto es que a veces creemos, es que todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios. Los que nacimos de nuevo, los que hemos vuelto el corazón a Dios, mi amado hermano, es los que hemos sido rescatados del pecado, los que hemos sido libertados del pecado y los que hemos recibido vida. Amén. Yo quiero que me acompañes al libro de Romanos, capítulo 3. Ahí mismo, regrésate tantito. Versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Pero ¿cómo es la justificación? Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Los pecados pasados. ¿Sabes, mi amado hermano? La condición tuya y mía aquí está. Esta era tu condición y mi condición antes de conocerme, antes de rendirnos. Yo quiero que me acompañes al libro de Efesios capítulo 2. Esa era nuestra condición. ¿Cómo nos encontrábamos? Muertos. Capítulo 2, versículo 1 del libro de Efesios, del 1 al 5 dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos
en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos ¿de qué? De nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia es que somos salvos. Amén. Es por gracia es que tú y yo somos salvos. No se trata tu condición y la mía, no es para justificar tu manera equivocada de vivir. Antes estábamos muertos igual que todos, pero hoy recibimos vida. Hoy tú y yo tenemos un compromiso, hoy tú y yo tenemos una responsabilidad. ¿Soy salvo? Sí, soy salvo, y esto es por gracia. Y si soy salvo por gracia, entiendo cuál era mi condición, entiendo dónde me encontraba, entiendo de dónde fui rescatado, entiendo que mis pecados fueron perdonados, entiendo que el que me dio vida fue mi Señor Jesucristo. Entiendo que no tuve que hacer nada. ¿Por qué? Porque estaba muerto. Pero Él vino, aún en mi condición de muerto, Él vino a darme la oportunidad de vida. Hoy tú tienes la oportunidad. Hoy tú tienes el privilegio de saber que sí eres salvo, y que eres salvo por gracia. Que sí, y que reconoce su señorío y su grandeza, y que entiende que la salvación que el Padre nos ha dado, nos la ha dado para la gloria de su nombre. Amén. Así es que te pregunto una vez más, ¿eres salvo? Amén. Dile, y por gracia, por puritita gracia. Amén. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tuve que hacer para ser salvo? Nada. Todo lo hizo por mí. Por amor a ti y por amor a mí, Jesús vino y murió en una cruz. Él no está en una cruz. Él no está crucificado. Él vino y Él murió. Y resucitó con poder y gloria. Así es, Señor. Para que tú y yo tuviésemos la oportunidad de un día nacer de nuevo. Gracias, Señor. Amén. ¿Sabes? Pero a veces creemos que somos nosotros. A veces creemos que somos los que merecemos. A veces creemos que Dios tiene que respondernos y tiene que contestar conforme a lo que nosotros queremos. No, el plan es divino y es eterno, y es de Dios, no es tuyo ni es mío. El camino, el ministerio el cual tú y yo estamos ejerciendo, el ministerio de la reconciliación, es un ministerio que se vive y que se camina y que se comparte en el espíritu y no en la carne. Amén. Deja de tabular, deja de medir, deja de analizar en tu naturaleza carnal y pecaminosa. Porque aunque hemos sido perdonados, aunque hemos sido libertados, aunque hemos recibido vida, sigue siendo nuestra naturaleza, está en nosotros. El pecado está en nosotros, no está en la gente, no está en las personas, está en mí. Eso es lo que dice la palabra. Amén. El pecado está en mí. Amén. Y hoy yo tengo el compromiso y la responsabilidad de comprender que sí soy salvo, pero también sé lo que está en mí. También hay una debilidad. También hay una naturaleza carnal y pecaminosa, y muchas de las veces la hemos disfrazado de espiritualidad a esta carnalidad para juzgar, para condenar, para opinar, y opinamos y juzgamos y condenamos y estamos caminando en contra de lo que dice la palabra. Ojo, mis amados hermanos, ojo, es tiempo de que como hijos de Dios estemos sujetos a la palabra, nos rijamos conforme a la Escritura, conforme a la palabra. No se trata de nosotros. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Tú no tienes que vivir. El que tiene que vivir es Cristo en ti. Amén. Es Cristo en mí. ¿Sabes? Jesús vino y murió. Sí murió.
pero Él no está crucificado. Amén. Él no está crucificado en una cruz. Él sí vino y Él sí murió. Pero la Escritura dice que resucitó de la misma manera. No, dice que resucitó con poder y gloria. Amén. Amén. Así es que nuestro Dios, mi hermano, nuestro Redentor vive y vive para siempre. Amén. El Rey de Gloria no está en una cruz, ha resucitado. Amén. Y tú y yo hemos resucitado juntamente con Él. Amén. Cuando Él resucitó, no resucitó para volver a ser crucificado, no resucitó para volver a ser lastimado, para volver a ser agredido. No, Él resucitó y resucitó con poder y gloria. Amén. Dáselo fuerte. Qué maravilloso es saber, mi hermano, y es conocer quién rescató nuestras vidas. Amén. Quién perdonó tus pecados y quién perdonó mis pecados. Quién nos dio vida, mi hermano, y vida en abundancia. Amén. ¿Sabes que el que nos dio vida y vida en abundancia es el que vino y pagó un precio y lo pagó en la cruz? Pero yo te decía y te mencionaba hace un rato y te decía, ¿sabes? Él vino y Él murió, pero no murió, mi hermano, y resucitó para volver a hacer lo mismo. Él no vino, ay, ¿sabes qué? Una vez más voy a cargar la cruz, una vez más voy a ser maltratado, una vez más va a ser lacerado mi cuerpo. No, mi hermano, fue una sola vez y para siempre. Cuando Él resucitó, resucitó con poder y gloria. Tu condición y la mía era de muerte. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y era necesario que tú y yo naciéramos de nuevo. Y si nacimos de nuevo, no es para estar en la misma condición y para llevar el mismo patrón equivocado de vivir cuando tú y yo nos encontrábamos muertos en delitos y pecados. Si tú y yo hemos resucitado juntamente con Cristo, hemos resucitado, mi hermano, para vivir una nueva vida, para entender que hemos sido salvos por gracia, para entender que fuimos libertados del pecado, para entender que recibimos vida y vida en abundancia. Dáselo fuerte. Qué maravilloso es saber que tenemos un Dios todopoderoso, Amén. que nos ha libertado y que nos ha dado el privilegio de conocerlo. Mi amado hermano, hoy que tenemos un compromiso con el Rey de Gloria y que entendemos el llamado que Él ha hecho a nuestras vidas, gozamos de privilegios y de oportunidades que no todos tienen. Tienes el privilegio y tienes la oportunidad de entender que la salvación no es una apariencia, que la salvación, mi hermano, es un regalo que Dios nos ha dado. ¿Y qué es la salvación? Es la libertad, mi hermano, del pecado. Es la vida, mi hermano, cuando nos encontrábamos muertos. Y es entender que hemos sido salvados y que somos salvos de una condenación eterna. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están ¿en qué? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la condición anterior, carnal y pecaminosa, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Porque los que nos liberta y lo que nos da la identidad de caminar en esta libertad gloriosa es vivir en el Espíritu. Amén. Es entender, mi hermano, lo que el Espíritu de Dios ha inquietado a nuestro espíritu para poner la palabra que ya ha sido revelada, mi hermano, por obra. No trates de buscarle un pelo a la sopa, mi hermano. No. Disfruta el manjar de la palabra. Disfruta lo que Dios ha revelado, lo que Dios ha mostrado en la Escritura. Es que yo quiero que Dios me hable, quiero escuchar la voz de Dios, quiero que Dios me inquiete, quiero dar una palabra. Da la palabra esta, dile, hey, Cristo murió por ti, hey, resucitó con poder y gloria, hey, Él me libertó del pecado, hey, Él me dio vida y me dio vida en abundancia, hey, no tengo ninguna condenación. ¿Por qué? Porque lo que hoy vivo, lo vivo en el Espíritu, porque nací de nuevo para vivir esta nueva vida en Cristo. Hoy entiendo
que Jesús es el dueño de mi vida. Pero a veces queremos dar una palabra, a veces queremos estimular. No le ayudes. Él no necesita de tu ayuda. Amén. Somos sus hijos y somos siervos suyos para hacer lo que Él demanda que tú y yo hagamos. No para que nosotros establezcamos la regla y hagamos lo que nosotros queremos. El Evangelio no es de carne, es de espíritu. Amén. Dile al que está a tu lado, el Evangelio no es de carne, es de espíritu. Porque a veces creemos que el Evangelio, que la palabra, que la vida en Cristo se comparte conforme a la carne. No es así. Esto es espiritual. Esto es espiritual, mi amado hermano. El compromiso que hoy tenemos tú y yo como hijos de Dios es de vivir conforme a la palabra y es de poner la palabra por obra. Sin duda, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Amén. Siéntete libre. Amén. Siéntete libre para hablar la palabra. Siéntete libre para hablar de la libertad que tienes en Cristo. Siéntete libre para hablar de la nueva vida en Cristo. Siéntete libre de que no hay condenación. ¿De qué fuiste salvo? Fui salvo del pecado, fui salvo de la muerte y fui salvo de la condenación eterna. Es por eso que yo digo que soy salvo. Y soy salvo ¿por qué? Por gracia, porque por gracia he sido salvo. Esto no fue mío, esto no fue un plan mío, este fue un plan de Dios en el cual yo fui incluido para que recibiera esta oportunidad de vida que tú y yo hemos recibido. Amén. Amén. Te pregunto, sin apariencias, ¿eres salvo? Amén. Qué maravilloso. Amén. Qué maravilloso que tú y yo podemos tener claro lo que es la salvación. Qué maravilloso es saber, mi hermano, que tú y yo fuimos apartados para la gloria de su nombre. Amén. No para que vivamos la misma vida, no para que hablemos o interpretemos lo que Dios quiere o lo que yo siento. Aquí está su revelación. Aquí está su palabra. Eso no quiere decir que Dios no te inquieta en el espíritu, pero las inquietudes que Dios pone en tu espíritu y en el espíritu, cuando Dios nos pone la inquietud en el espíritu, va de la mano con la palabra. Va de la mano con la palabra. Yo te puedo decir que esto que te estoy compartiendo, Dios lo pone en mi espíritu y lo pone en mi espíritu, pero está respaldado con su palabra. No es un sentimiento, no es una intuición, no es algo místico, no. Es algo que viene de la mano de la palabra de Dios. Es algo que está conforme a la palabra y que entendemos los tiempos y entendemos lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Ojo, mi amado hermano, la salvación no tiene nada que ver con lo carnal, no tiene nada que ver con lo emocional, tiene que ver con lo espiritual. Jesús vino y sí, murió, pero también resucitó y lo hizo con poder y gloria. Tu nueva vida es con poder y gloria, porque resucitamos juntamente con Cristo. Amén. Resucitamos juntamente con Cristo. Así es que ya no vives tú, ya no vivo yo. Hoy Cristo vive en ti y Cristo vive en ti. Y lo que hoy vivimos, para la gloria de Dios lo vivimos. Amén. ¿Tienes oportunidad? Claro. Yo tengo la oportunidad porque soy el pastor. No. Las mismas oportunidades que tengo yo las tiene usted. Las mismas oportunidades que usted tiene las tengo yo. Dios no hace excepción de personas. Yo no soy mayor que usted ni menor que usted. Yo tengo una responsabilidad de ejercer el ministerio y le daré cuentas a Dios de esta responsabilidad. Pero esto no me da la autoridad para yo faltarle al respeto o para yo ningunearlo o hacerle menos. Usted es un hijo de Dios al igual que yo. La palabra es clara y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad humana, sino de Dios. Mi amado hermano, si usted ha recibido a Jesucristo, usted es un hijo de Dios, y si usted es un hijo de Dios, merece mi respeto. Y si yo soy un hijo de Dios, merezco su respeto. ¿Por qué? Porque somos uno en Cristo, pertenecemos al mismo cuerpo donde hay una cabeza, y la cabeza es Jesucristo. El plan sigue siendo divino, sigue siendo eterno y sigue siendo de Dios. La salvación es por gracia, no por apariencia.
agradecidos. Amén. Que no nos pidió, que no nos torció la mano, que nos hizo la invitación y que nosotros la pudimos recibir. Hoy te felicito porque si tú estás aquí es porque este es un plan de Dios, no es un plan de nosotros, no es un plan que nosotros iniciamos. Llegaste en el momento, fue el instrumento justo. Si alguien te invitó, si llegaste por alguien, es el instrumento de honra que Dios utilizó para esta cita divina. Amén. Para que escucharas de la salvación, para que escucharas de la oportunidad que Dios tiene para tu vida, como la hemos tenido cada uno de nosotros. Hoy es tu día, hoy es tu oportunidad, hoy es el privilegio que tú y yo podemos recibir. Y dicen, es que yo quisiera conocer como conocen todos. ¿Sabes? Métete con Dios, lee la palabra, ora y deja que sea así el instrumento que Dios quiere que seas. No el instrumento que tú quieres ser, el instrumento que Dios quiere que tú seas para la gloria suya. Porque a veces queremos ayudarle, a veces queremos juzgar, queremos condenar y queremos desaparecer a medio mundo. No, esa no es nuestra función. Nuestra función es estar sujetos a la palabra y es cumplir el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Amén. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie, que le des un fuerte aplauso.